Te presento a Conversamos hoy con una joven apasionada, una joven que ha entregado en muy poco tiempo muchísimo de su arte a los pequeños y también al público de Pinar del Río. Quédese junto a nosotros para descubrir las esencias de Marcia Salgueiro. Y en este espacio de hoy tengo el placer infinito de conversar con una joven de esas pinareñas que ha decidido hacer su historia precisamente aquí en Vuelta Abajo. Una historia muy rica y es un placer para el colectivo de este espacio compartir contigo, Marcia Salgueiro. Bienvenida a la radio pinareña, que también ha sido parte de tu casa en este último tiempo. Muchas gracias, un placer. Oye, me gustaría conversar e iniciar la entrevista preguntándote ¿por qué el ballet cuando lo típico es que cuando uno tiene un referente tan grande como tu padre en la familia, casi siempre se van para lo que hace papá o lo que hace mamá? ¿Por qué el ballet, por qué las artes y no la medicina? Sí, yo desde muy pequeñita siempre fui una niña muy independiente, siempre tuve como ese criterio, ese patrón de lo que yo quería. Y precisamente mi papá siempre me apoyó mucho en todo y fue el que me ayudó a descubrir que existía en Pinar del Río una escuela de arte, que tenía además una cátedra de ballet. También me enseñó la cátedra de danza, o sea, fuimos a la escuela a investigar cuáles eran las posibilidades, porque yo quería ser bailarina. Y estuve allí, vi a los estudiantes de danza, vi a los estudiantes de ballet y decidí definitivamente que yo quería estudiar ballet. Fue él el que me llevó precisamente a la escuela. ¿Quiere decir que fue un amor a primera vista el ballet y tú, Así lo que fue. tuvieron? Nunca lo olvido, estaba en una clase de la maestra Mercedes Quintana con un grupo muy bonito que le decían en aquel momento que ella tenía ya las 4 joyas, 4 estudiantes de 9º grado. Y nunca olvido aquella magia del salón, el piano, la voz de ella como maestra, la presencia de las muchachas. Eso me enamoró para toda la vida. Algunos especialistas se atreven a decir que la formación vocacional viene desde muy pequeño, pero es cierto que hablarle a los niños desde tan cortas edades de Alicia Alonso, Biensay, de las 4 joyas del ballet cubano, ¿ayuda a formar esa vocación o es parte del adoctrinamiento que a veces muchos nos criticamos que existe hoy en el proceso de enseñanza-aprendizaje cubano? No, los niños tienen el derecho a conocer, porque los niños precisamente están ansiosos de eso, por experimentar, por saber. Lo que los adultos no podemos es imponer, pero los niños sí merecen que se les enseñe todos esos universos de las artes y mucho más en esas primeras edades. Aquí eres graduada de la ENA, de la Escuela Nacional. ¿Tuviste que ir allá o fue aquí prácticamente a partir de los talleres de formación vocacional que recibiste aquí en Pinar del Río? Sí, en el momento en el que yo estudiaba estaba abierta la cátedra de ballet, o sea, uno sabía que existía la cátedra, ibas, te presentabas y pasabas por toda esa serie de exámenes hasta finalmente saber si quedabas en el escalafón para empezar a estudiar ya como matrícula de la escuela, y así fue mi caso. ¿Cómo recuerdas esos tiempos? Un estrés tremendo, porque lo impresionante de ya de entrarte en ese mundo desde tan pequeño, por eso también ese niño que entra a la enseñanza artística ya una vez que tiene ese empeño, yo digo que son seres especiales, porque especial en qué sentido todos los niños lo son, pero normalmente los niños de la enseñanza regular están en sus escuelas preocupados sí por tener buenas notas, por hacer de manera vocacional tal vez algún arte, algún deporte, pero ya un niño que entra a una escuela de arte tiene una visión de futuro, de que quiere ser artista, o sea, ya sabe lo que quiere ser cuando sea grande, ya tiene un enfoque a una profesión. Y eso sí yo creo que está marcado por la mayoría, sobre todo las muchachas que somos más determinadas. El varón ya llega, o sea, transita por otros niveles en esas comprensiones, pero casi todas sí desde muy pequeñitas han tenido esa determinación. De que quieren ser bailarinas. Exactamente. Y las dinámicas que se viven en el tabloncillo, ¿son dinámicas de aprendizaje o existe esta competencia lógica que hay en todas las artes? ¿Cómo confluye ese universo dentro del tabloncillo cuando uno prepara la apuesta? ¿Cómo sucede? La competencia es buena, pero sobre todas las cosas, lo más bonito también que te enseña un arte como el ballet es el trabajo en equipo, porque al final todo es por un bien común, porque se monta una obra que no es mejor
si no está bien el cuerpo de baile, si no están bien las primeras figuras, o sea, es un compendio de todo, donde todo es imprescindible y eso te lo enseñan desde las primeras edades. Y por supuesto, sobre todo el ballet es un nivel de exigencia y de rigor porque es un arte de formas y que tiene mucha sensibilidad, porque no es tan solo, o sea, es mucha exigencia en toda esta parte técnica del detalle, desde tus proporciones, desde por dónde van los pasos, pero no se queda tan solo ahí, sino que va la sensibilidad, o sea, los pasos vienen a ser un pretexto para contar una historia, para transmitir una emoción y es muy difícil, o sea, llevar ese nivel de exquisitez del movimiento y al mismo tiempo expresar y que tus emociones y lo que tú quieres transmitir y ese personaje que eres, pues llegue al público y logre eso emocional. Decía el historiador del Ballet Nacional de Cuba recientemente en una de las publicaciones que la figura del coreógrafo era alguien fundamental a la hora de cada una de las puestas en escena. Tú hablabas ahora de la importancia que tiene el grupo, la unidad. ¿Cómo ve Marcia la figura del coreógrafo en una puesta en escena? ¿Coincide con el profe Cabral? Sí, por supuesto. Un coreógrafo es un creador y sobre todo es una persona que tiene esto, mucha sensibilidad. Y parte de esa idea y de esa inteligencia también que no solo como que quiera traer una idea desde él, sino que sepa también aprovechar lo que hay del lado de allá. Y también es muy importante, o sea, hablar del coreógrafo y también del maestro, porque es la base también. Pinar del Río siempre ha sido una plaza para muy buenos bailarines. Así es. Mantua fundamentalmente tiene el privilegio de contar con una maestra que es orgullo no solo de Vuelta Abajo, sino de Cuba. ¿Cómo ve esa historia que tiene Pinar del Río en las artes escénicas, específicamente hablando en el ballet, y cómo está en la actualidad? ¿Cómo ve en retrospectiva y cómo está en la actualidad? Bueno, yo diría que Pinar del Río, específicamente Mantua, es una tierra bailarina, por decirlo de alguna manera. Y es innegable, o sea, la historia está ahí. Hay una lista muy larga, podríamos mencionar muchos nombres. Específicamente voy a mencionar uno que es una figura Nobel, es un muchacho de mi año, Yanquiel Vázquez, que además tiene una historia impresionante de vida. Un muchacho que se enfrentó también a una enfermedad de la que casi nadie escapa, o si escapa no queda sin secuelas, y ese muchacho fue alumno de Élida, o sea, salió de ahí, ella lo descubrió, y como él, muchísimos. Entonces, es innegable aún hoy, después de más de una década de cerrada la cátedra de ballet aquí en nuestro territorio, aún en el Ballet Nacional de Cuba existen exponentes, no tan solo Yanquiel, otros, pero bueno, existe un primer bailarín mantuano, que hace poco le hicieron no sé, una entrevista, sacaron algo de él y el título era el Yanquiel Vázquez, el príncipe mantuano, lo reconocían. Estuvo aquí en Pinar del Río también cuando... De hecho, se dio la noticia de su ascenso aquí a primer bailarín. Sí. Marcia, vamos a apartarnos un poco del ballet y vamos a entrar en la familia. Yo te voy a mencionar algunos nombres y tú me vas a decir lo que significan para ti. Por ejemplo, me gustaría que me hablaras de Cristian Enrique. Mi hermano. ¿Cuánto significa? Muchísimo. Es esa persona que viene al mundo y que te hace sentirte acompañado. Y nosotros tenemos una historia muy bonita porque desde pequeño él era como mi principal admirador y entonces yo tuve que irme a estudiar a La Habana. Y eso, o sea, esa separación siempre nos ha marcado. Y luego también me quedé trabajando en La Habana. Yo regresé aquí y quise echar mis raíces aquí, pero mi primera ubicación fue en La Habana. Y siempre estuvo eso de esa añoranza, de ese necesitarnos, de ese estar para el otro. Pero no sé, tal vez la palabra más bonita con la que yo lo podría describir es ese abrazo que él siempre me ofrece. Tengo entendido que siempre hay disputas en la familia porque él te recrimina que no estés en todos sus cumpleaños, que no hayas podido estar en todas las fotos del cumpleaños. ¿Cómo se lidia esto de las ausencias lógicas por el trabajo, por los estudios
y la prolongación de no tener ese afecto filial de mamá, papá, el resto de la familia. Sí, eso es algo que en gran medida sufrimos todos los artistas. De hecho, la familia juega un papel fundamental porque lo quiera uno o no, es muy demandante. El artista que es maestro, que es docente, que es coreógrafo o que es simplemente bailarín, sin esa comprensión de la familia y sin ese apoyo, pues sería imposible. Y sí, de su parte sí siempre he tenido toda la comprensión, aunque siempre están estos reclamos, pero es desde el afecto, desde el cariño y sobre todo desde la admiración. Se habla mucho de Marcia Salgueiro, pero no se visualiza todo el apellido, y aquí que me perdone la mamá, porque los regalados también tienen una importancia en la familia. Cuéntame de esa otra parte de la familia que a veces queda en el olvido, a veces no se evalúa en toda la medida la importancia de la madre, de que el apellido de la madre esté ahí fundamental. Sí, la familia de mi mamá yo diría que es el concepto que más bonito tal vez de familia que se pudiese tener, porque ellos son una familia muy grande. Mi mamá tiene 6 hermanos. Y a veces cuando las familias son así tan grandes, pues cada cual hace así su propia célula, y ellos no. Ellos han logrado a través del tiempo mantenerse todos en contacto, o sea, reunir a toda la familia y precisamente eso, ese altruismo por el otro desde los hermanos hacia los padres, ese estar presente a pesar de las distancias, pues eso lo he aprendido mucho de mi mamá y de su familia. Estar en una escuela becado siempre es complicado, es muy difícil, máxime cuando no estás en tu propia tierra, en Pinar del Río. ¿Cuánto apoyo sentiste de tu familia, tu mamá, tu papá, para poder vencer estos obstáculos de los cuales tú has conversado, de las dificultades lógicas? ¿Cuánto significó para ti sentirte apoyada desde la distancia? Todo. Es prácticamente imposible tener buenos resultados en una enseñanza como esta, la enseñanza artística, y en cualquier esfera de la vida sin el apoyo de los padres. Todo, desde lo emocional, lo material, hasta ese detalle de aún, por ejemplo, las funciones de fin de curso cuando estaban en nivel medio eran en La Habana, entonces ellos tenían que trasladarse allá. Y yo no fui de las que más duro en este sentido lo tuve, porque en el nivel elemental yo pude estar aquí semi-interna, como se dice en la escuela, ya me bequé en el nivel medio, pero por ejemplo estos muchachos del municipio como Mantua, sí, prácticamente se alejan totalmente de sus familias, y cuando están en el nivel medio van solamente 2 veces al año a su casa. Me decís que es complicado. Es complicado. Bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación bien breve, solo para promocionar. Al regreso estaremos hablando de alguien muy importante en la vida de Marcia y también de otra arista que hoy tiene como maestra aquí en Pinar del Río. Recuerda que esto es Te Presento a Hoy con Marcia Salgueiro Regalado. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin: entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. En Te Presento a Hoy tenemos el privilegio de conversar con Marcia Salgueiro, quien es una joven bailarina y también por estos últimos tiempos una maestra pinareña que prestigia la enseñanza artística en Vuelta Abajo. Antes de esta pausa muchos se preguntan, bueno, ¿y las pausas? Bueno, en las pausas sucede que uno se toma un té, conversamos, otros relajamos tensiones. ¿Está bueno el té? Está rico. No, para saber, si no para descontarle el salario a la productora. Bueno, decía que íbamos a hablar ahora, en esta segunda parte, de alguien que es importante en tu vida y que pocos conocen. Se trata del doctor Víctor Enrique Salgueiro. Es tu papá, ¿no? Mi padre. Cuéntame de la relación que existe entre tu papá y tú. Ya hablabas un detalle de que fue quien te llevó. No sé si te pueda contar mucho porque es mi padre y es una de las personas más importantes en mi vida y mi mayor admirador, mi fuente también de inspiración, de
mi refugio, un lugar seguro, es lo que te puedo expresar. ¿Está siempre en las funciones o se esconde detrás de bambalinas? Siempre está. Desde pequeñita ha sido así. Y la relación esta, no solo desde el punto de vista profesional, sino la más íntima, la de más consejos, la de más arropo, ¿cómo es? Yo, como él, porque me parezco mucho a él, soy una persona muy terca. Si no, no estuviésemos defendiendo la causa del ballet en Pinar del Río. Y que así sea. Exactamente, pero siempre él es un punto de guía en mi vida y un consejero. O sea, siempre cuenta mucho su criterio, su palabra, sus deseos para mí, porque qué padre va a querer no solo lo bueno para su hijo, sino lo mejor. Y yo tengo que decir algo. En el proceso de investigación de esta entrevista, muy pocas personas sabían que tu papá era el doctor Víctor Salgueiro, una de las eminencias de Pinar del Río, las personalidades de Pinar del Río, por todo lo que ha hecho para bien de la mujer. Hay que decir que es uno de los prestigiosos ginecólogos que tenemos y que se ha especializado sobre todo en este tema del cáncer cervicuterino. Ha salvado muchísimas vidas, pero muy pocas personas sabían que era tu papá. Y antes de comenzar me decía, qué bueno que así sea. No quieres tener, ¿cómo se llama? Privilegios porque sea tu papá. Eso nunca lo... Yo vivo orgullosa de que sea mi padre, pero no me gusta ser reconocida así como la niña de... y eso también es algo muy característico de él. Cada cual se traza su propio camino. Tú dices que eres una persona muy terca, pero yo creo que además de este calificativo que te pones, yo creo que eres una persona muy entregada, que eres una persona muy firme en las decisiones, porque lograr que el ballet en Pinar del Río renazca a partir de las vicisitudes que ustedes han pasado, no es un año ni dos que llega Biensay, que hacen la propuesta, ustedes llevan mucho más tiempo trabajando y trabajando con niños. ¿Es la manera de retribuir lo que hicieron contigo? Por supuesto, desde que tengo que decir algo, porque si no lo digo no soy yo. Yo no me considero una bailarina que ahora da clases, yo me considero una maestra que eventualmente baila, porque de alguna manera esta vocación siempre estuvo en mí, incluso desde pequeñita en la escuela, yo era la que montaba los matutinos y tal, y también tuve una relación muy bonita con quien fuera mi segunda maestra en la escuela, Mónica Sánchez, la hija de Mercedes Quintana. Sí. Y ella ha sido un pilar también muy importante en todo este empeño de nosotros, de lo que ya hoy es la compañía infanto-juvenil Danzares. Fue esa semillita que fuimos cultivando y luego se sumó José Armando, se ha sumado Daina en este empeño y por supuesto el ballet en Pinar del Río es un legado que no se puede perder y si algo bueno uno puede hacer es también devolver eso bonito que hicieron por ti y no sobre todo por uno, porque al final todo esto nos trasciende a nosotros, sino para que esas otras generaciones, o sea, ese futuro que está detrás, pues pueda tener esa oportunidad tan bonita que un día como niña ilusionada tuve. Es muy difícil a veces romperle el corazón a un niño con todas las expectativas que se forman en torno a él. ¿Sientes que la inamovilidad de las personas encargadas de hacer por el ballet, no solo en Pinar del Río, sino en Cuba, a veces tienden a romper muchos corazones llenos de esperanza? ¿Qué pasa? Nosotros como docentes siempre tratamos de abrirle un diapasón al estudiante. Ellos llegan ilusionados porque nos ven bailar, porque conocen, porque ahora hay otras ventajas del internet, de que ya tienen figuras tanto nacionales como internacionales. Pero nosotros siempre tratamos de darle esa luz para que ellos elijan esos caminos y por supuesto nuestro deseo también es que abran la cátedra y ellos puedan estudiar ballet. Pero es complicado y yo pienso que si a Cuba en verdad le interesa, como nos interesa a nosotros desde nuestra patria chica, desde este Pinar que estamos tratando de devolverle el sonido de las puntas en la escena, rescatar algo tan importante como es nuestra escuela cubana de ballet como concepto de una de las 5 mejores escuelas reconocidas mundialmente, pues se haría necesario viabilizar desde otras maneras y desde otros puntos de vista pues este retorno
del ballet definitivamente en nuestra provincia. Se han dado pasos, se ha avanzado, pero tristemente aún no contamos con una garantía para esto. Tú hace apenas un mes y algunos días en la asamblea de la asociación Hermanos Ahí, dijiste textualmente que no maten las esperanzas de estos niños que hoy acaban de bailar. Y cuando te referías específicamente a eso, ¿lo hacías desde qué perspectiva? Desde muchas perspectivas. En primer lugar, esas esperanzas de ellos, los que finalmente queden, porque con esos niños se ha hecho un trabajo que esos niños incluso, ellos quieren una respuesta. O sea, no es para mi año, pero yo sé que los que vienen detrás lo van a tener. Y entonces, si estamos apostando también por esa formación integral de la personalidad, de ese niño que quiere ser artista, que quiere tributar a su país, que quiere aprender para dar emoción a un público, desde lo pequeño hasta después si puede llegar a otros escenarios. O sea, principalmente eso, esas esperanzas en su tierra, en su país, de que le dé la oportunidad de convertirse en artista. Y en segundo lugar, nosotros no sabemos quién puede estar ahí, si ahí puede estar el próximo Carlos Acosta, la próxima Alicia, el próximo niño que va a ser el presidente de esta nación, porque en su edad de niño su país no le defraudó y él luchó por una causa. O sea, los niños tienen el derecho de luchar por su felicidad y eso principalmente es lo que nosotros les enseñamos, porque es que eso es Cuba. Con la familia, ¿cómo se dialoga con la familia de los niños? Porque me imagino que llegan con la expectativa de que el niño pase un momento feliz, pero también hay padres que, como tu papá, vio talento en el niño y cree en su hijo y creen que es posible también hacer el milagro de la danza en la familia. ¿Cuál es la interacción? Sí, hay mucho apoyo por parte de la familia, también mucha expectativa. Todos están claros, o sea, los talleres vocacionales son un escenario un poco más amplio, donde entran niños que poseen todas las actitudes, otros que tienen un poco de menos actitudes, donde lo más importante es precisamente la vocación. Pero precisamente para eso es el taller, para educar a ese público, para tener una sociedad luego más culta, pero también para empezar a curtir desde ahí los futuros artistas. Y por supuesto, la familia hace un esfuerzo extraordinario, le da un seguimiento a esos niños, como te decía ahorita, en lo que los otros niños están tal vez en sus barrios ya jugando, o adelantando las tareas o descansando, pues estos niños en un horario extra están haciendo una actividad que demanda esfuerzo, concentración. Es algo bien profundo y por supuesto sin el apoyo de los padres pues sería también imposible. Hablabas ahorita de Danzaire y hay una compañía que yo creo que también que es importante, que es Danzaire, sí, donde mucho de esta generación que hoy está enseñando tuvo un momento de realización desde el punto de vista artístico y como bailarinas. ¿Tú cómo recuerdas esas estancias, esas presentaciones? Sí, es algo... fue un nuevo camino que abrimos. Danzaire es una compañía que ya tiene 22 años aquí en Pinar del Río, que en sus inicios pues mezclaba lo folclórico con lo contemporáneo y luego fue solo lo contemporáneo. Y con nuestra llegada también se abrió ese perfil a lo neoclásico, a hacer también ese punto de reclamo y ese punto también donde luego esos niños, muchos de ellos también pueden venir a tributar y a darle a su público pinareño eso que en un momento ojalá y sea posible se les brinde. Se despidió los talleres de verano y creo que de las actividades que se han hecho este verano que concluyó en Pinar del Río fue la más encumbrada, que prestigió el Teatro José Jacinto Milanés. Es mi modesta perspectiva que he tenido la posibilidad de estar en todos los espectáculos este verano en el José Jacinto Milanés. ¿Cómo lo percibieron ustedes ya detrás de telón? Es un regocijo tremendo porque yo digo que todas esas presentaciones son algo milagroso. Ahí confluyeron los niños de los talleres vocacionales, con la compañía Danzaire, con Alas Teatro, también con el proyecto Con Amor y Esperanza, las bailarinas. Entonces fue esa suerte de fiesta de la danza que es un faro de luz en nuestra ciudad y que ofrece esa esperanza. Esa esperanza de que esos niños pues puedan tener una continuidad y puedan convertirse en esos profesionales que prestigien también, porque no es la intención, nuestro territorio, tanto aquí como en el país y en el mundo.
Casi siempre cuando conversamos con los entrevistados nos gusta hablar de cómo ven la sociedad cubana. Tú en tu intervención, casi toda la entrevista, has estado dando algunas pinceladas de la Cuba que hoy nos compete. En el caso de ustedes, desde las artes, desde la danza, ¿cómo aspiran la Cuba que construyen desde la formación de los niños y que también viven a diario? Es una Cuba que lucha, y la gente que lucha merece oportunidades, porque precisamente la vida es eso, lucha, y eso es lo que nos caracteriza. Y queremos ver esa Cuba nunca perfecta, porque los seres humanos no somos imperfectos, aunque los bailarines sí somos perfeccionistas. Muy perfeccionistas, pero queremos ver esa Cuba que lucha y que se abre paso en esa lucha a esa gente que de verdad vale, a esa gente que de verdad apuesta por amor, por compasión y sobre todo con compromiso. Y son esos jóvenes que hoy desde cada una de las trincheras que les toca, desde cada uno de los espacios, a veces derriban barreras enormes que parecen muros infranqueables, pero ahí están los jóvenes. ¿Tienes fe? O sea, ¿crees en la fe? Creo en Dios, soy cristiana. ¿Eres cristiana? Caramba, qué sintonía. Tengo acá, quería regalarte en el final de la entrevista, un versículo de la Biblia, 2 Timoteo 2:2, dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y con esta frase quiero despedirte, como lo hacen en el escenario, con un bravo para los artistas y gracias por existir. Gracias a ti.